A ver ahora, sí. La técnica. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. La tarde se ha puesto fea a última hora y, bueno, pues hace uno más pereza para venir, pero creemos que el asunto es importante y hemos preparado esta charla informativa, además, con mucho cariño, intentando explicarles en poco tiempo cosas muy importantes que vienen sucediendo desde hace muchos años, especialmente en estos últimos años. Nosotros tenemos nuestra versión, nuestra opinión de lo sucedido, pero vamos a intentar trasladarles a todos ustedes información que ha sido publicada en los medios de comunicación, noticias. A partir de ahí, ustedes sacarán sus conclusiones y, bueno, pues tendrán sus prejuicios o no, verán cosas que no sabían, pero lo importante es que salgamos de aquí con algunas ideas claras. Bien, no sé si conocen ustedes a estas dos personas. El señor de la izquierda es el consejero de los incendios de la Junta de Castilla y León, Suárez Quiñones, y el otro señor es el actual alcalde y senador por Valladolid, Jesús Julio Carnero. Estos señores, tal y como reza la noticia que está al pie de la imagen, el Plan de Integración Ferroviaria de Valladolid suspendido indefinidamente, se han cargado el convenio de integración ferroviaria que se firmó en 2017. Y eso puede tener gravísimas consecuencias para ellos por la comisión de un posible delito de administración desleal. Eso se verá en su momento. Pero ahora vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a hacer un repaso de muchos años, pero en poco tiempo. Voy a intentar que sea lo más ágil posible. Con el tema del tren, en Delicias y en Valladolid, podemos hablar... A ver ahora. Sí, pero parece que se apaga solo. ¿Me podéis echar un cable con...? Sí. Baja de la mano. Espera. Toma, vete tirando. Pedro, vete tirando. Sí. Espera, lo único... Cógete esto, por favor. A ver cómo lo puedes sacar. Vaya espectáculo, ¿eh? Bueno, a ver, esto se oye, ¿no? No lo sé, se apaga solo. Esto no cuenta como tiempo, ¿eh? Luego no me pidáis que sea breve. ¿Puedo seguir hablando mientras? ¿Sí? Vale. Bueno, yo sigo hablando mientras ella trabaja, ¿vale? Así trabajamos los dos al mismo tiempo. Os decía que son 45 años, que se pueden dividir en tres grandes etapas. La primera etapa, que fue cuando, bueno, se soñaba, se pensaba, se hablaba de hacer algo con el tema del tren, si se podía soterrar, si no. Eso duró, de estos 45 años, la mitad dando vueltas a ver qué se podía hacer. En el año 2003 hubo un intento, que veremos ahora, el intento de soterrar las vías del tren, y en el año 2017 se encontró una solución, no era la solución soñada, pero era una solución. Y 8 años después, año 2025, ya casi estamos en 2026, esa solución se ha dado al traste, se ha llevado a la ruina por parte de las dos personas que hemos visto en la imagen anterior. En los años 80 se empieza a hablar de la posibilidad de soterrar como una idea, como una opción. El problema es que no depende del ayuntamiento. Los temas ferroviarios dependen siempre del Ministerio, dependen siempre del Gobierno de España. En el año 85 de lo que se hablaba era de que por lo menos se ganara espacio a las vías, que los bordes se fueran ganando. Y en el año 90 Renfe decía que, bueno, que enterrará el ferrocarril, pero si alguien apoya la inversión. Este era el gran problema, era y es el gran problema, el dinero. Se pensaba que, bueno, que era una obra faraónica y que el gran problema era que quién lo iba a poder pagar. En el año 95, Javier León llega a la alcaldía con una promesa, no soterrar, una promesa que no dependía de él, como acabo de decir. Es decir, él quería pedirle
al gobierno de España entonces que desviara las líneas férreas, que sacara la estación fuera. Tal. Es una operación que se descartó ya en su momento, pero que en cualquier caso tampoco depende ni de él ni de ningún alcalde nunca. Esas son decisiones que toma siempre el Ministerio. En el año 98 se aprueba la Ley del Suelo y esto es muy, muy importante. Se liberaliza todo el suelo. Recordarán ustedes que eso contribuyó a que 10 años más tarde estallara una burbuja inmobiliaria. Se dijo que aquella ley iba a hacer posible que el precio de la vivienda bajara, etcétera, etcétera. Ocurrió todo lo contrario, como todos sabemos. Pero esto abrió los ojos a mucha gente, a todos, diría yo, unos con más entusiasmo, otros con menos, y vimos que se podía soterrar. Y el dinero, pues ya habíamos encontrado una forma de pagarlo, que era con el valor de los suelos liberados que dejaran las vías una vez que se levantaran. Esto es lo que comúnmente se suele llamar un pelotazo urbanístico, pero como era un pelotazo urbanístico de mucho interés público, pues bueno, lo dábamos por bueno. De tal manera que ya cambia el discurso. Si en el año 95 Javier León decía soterrar no, en el año 2000 ya está con el soterrar sí. De hecho, en el año 99 vuelve a ganar las elecciones y ya va incluyendo esta idea. Se hablaba de 100.000 millones de pesetas, al cambio son 600 millones de euros, hace 25 años. El Partido Popular, lo ven abajo, a nivel nacional, el señor Aznar prometió en su programa que el Ministerio iba a pagar el 90% del soterramiento. Pues salió presidente, hubo 3 presidentes, bueno, alcalde, presidente y presidente del Partido Popular en las 3 administraciones, no pagó el 90% del soterramiento, ni el 1%, no pagó nada. Y la estación de autobuses de Valladolid, la cochambrosa estación de autobuses de Valladolid, ya entonces renunció a hacer obras y a ampliarse y a mejorarse, porque como se iba a soterrar, y ya vemos cómo está. 25 años después, sí. ¿Funciona? ¿Se me oye? Sí. No, si funciona prefiero tener la mano libre. Gracias. Bien. Año 2001, promesas electorales, se desata la promesa electoral. El soterramiento llegará en 2006, se van a cumplir 20 años. Pero Fomento, el Ministerio de Fomento en manos del Partido Popular, dejó claro: yo pongo suelo, pero no voy a poner dinero. Esto ha sido una máxima, gobierne quien gobierne. Nunca el gobierno de España, gobierne quien gobierne, ha decidido poner dinero. Siempre los suelos, con esa ley de la que les hablaba, la ley del suelo. Bien, año 2002. Curioso. La COE, entonces llamada CVE, los empresarios de Valladolid, encargaron un estudio con la Universidad de Valladolid para ver qué les parecía el tema del soterramiento. ¿Y qué concluyó aquel estudio? Pues era muy escéptico con el soterramiento. Dijo que era una operación inmobiliaria, especulativa, que no iba a aportar nada a la ciudad, y aporta una idea. Decía, la desaparición de la barrera del tren, de las vías del tren, por sí misma no hace desaparecer las diferencias sociales, lo cual es evidente, no hace falta encargar un estudio, porque ¿a qué lado de las vías está el barrio España? ¿O está La Rondilla? ¿O está Arturo Iríez? ¿O es que en la ciudad de la comunicación son pobres? ¿O en el nuevo barrio de los Cuarteles son pobres? A lo mejor es que hay otras características, otros factores que influyen. En cualquier caso, el alcalde anuncia que el soterramiento del tren de alta velocidad comenzará en mayo de 2003. Qué casualidad, justo cuando había elecciones municipales. A finales de 2002, las 3 administraciones, las 3 en manos del Partido Popular, firman ese convenio que apoyamos todos, con más o menos entusiasmo, todos los grupos políticos. Nadie votó en contra de aquello, estábamos todos a favor. ¿Por qué? Bueno, si se decía que se podía pagar con el valor de los suelos, pues adelante. 25% ayuntamiento, 25% junta y 50% el ministerio, que es el porcentaje que se ha mantenido siempre. Y echa a andar. Llegan las elecciones municipales y aparecen las grandes promesas electorales, rascacielos en los suelos de los viejos talleres de Renfe, aquí en Farnesio, en fin, grandes infografías, la urbanización del entorno de la estación comenzará en 2005, recuerdo un titular que decía que íbamos a llegar a 500.000 de habitantes, en fin, campaña electoral. 4 años después,
lo mismo. 2007 lo mismo. Rascacielos, infografías. Y dirán ustedes, ¿y qué ha pasado estos 4 años? Pues en esos 4 años, si quieren, venimos otra tarde y lo hablamos, porque lo de esos 4 años fue tremendo. Solamente les voy a poner una imagen para que tengan ustedes una pincelada de lo que sucedió en el Ayuntamiento de Valladolid durante todos estos años. Este señor, que es Javier León de la Riva, que era vicepresidente de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, también era consejero del Banco de Negocios CBN, cobraba por ello, era consejero de Caja Duero, también cobraba, y de la División Inmobiliaria de Ebro, también cobraba por ello. Todas estas hicieron negocios con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Hicieron negocios, pero que para la ciudad, soterramiento, cero. Durante estos 4 años hubo graves sobrecostes, porque quiero recordarles que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad no tenía ingresos. Vivía solamente del préstamo de los bancos. No ingresaba nada. Todo se iba a pagar al final. Cuando ya se hubiera gastado todo, se vendían los suelos y con el dinero de los suelos se pagaba todo lo gastado. Pero todo lo que se iba gastando era préstamo sobre préstamo. Y eso habría que devolverlo algún día. Bien, pues todo eso sucedió en esta etapa, ya digo. Si quieren, un día tienen interés, venimos, aunque ya han pasado muchos años, porque por uno de estos casos, el señor León de la Riva acabó condenado por desobediencia al caso Áticos. Fue una época de despendolio urbanístico tremendo, ustedes lo recordarán. El caso es que en el año 2007, lo que nos ocupa, que es el tren, llega el AVE a Valladolid. En diciembre, ahora hace justo 18 años. Fíjense ustedes en un dato. Hace 18 años, Valladolid no tenía alta velocidad. Hace 18 años no había AVE que llegara a Valladolid. 18 años después, sabemos que Valladolid se va a convertir en la tercera estación más importante de España de alta velocidad después de Madrid y Barcelona. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero hoy en día el uso del tren de alta velocidad está en plena expansión y va a ser un medio de locomoción que es ecológico, que es limpio, que es rápido y es muy cómodo, que se va a instalar y se va, en fin, a cuajar como uno de los más importantes o el más importante, incluso por encima del avión en las cortas distancias. Eso no lo sabíamos en el año 2007. Ahora sí lo sabemos. Porque también hubo mucha polémica con esto. Si no llega soterrado, no puede llegar. Bueno, llegó y menos mal que llegó porque ha cambiado la historia de Valladolid, la llegada del AVE. Había elecciones en 2007, volvió a ganar el Partido Popular con el soterramiento. Llega el año 2008 y empiezan los problemas. Esa crisis económica, esa burbuja inmobiliaria empieza a estallar y ya hay un déficit de 626 millones. Claro, la sociedad gasta, pero no ingresa nada y por tanto tiene un problema. En este año 2008, Javier León de la Riva firmó el primero de los 3 avales que de manera irregular firmó por su cuenta a espaldas del Pleno Municipal, precisamente para avalar a los bancos esas cantidades que le prestaban a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Pero grandes mensajes, la crisis del ladrillo no afectará al Plan Rogers. Bueno, hay que mantener viva la llama. Y en ese momento todavía todos estábamos con esa ilusión de que podría salir a flote. Año 2009. Este titular, si buscan en las hemerotecas, titulares como este, muchísimos. Las últimas horas del arco de ladrillo. Fíjense, últimas horas del arco de ladrillo. ¿Por qué se decía esto? El Plan Rogers, la idea de soterrar el tren, incluía que aquí, en el paso de arco de ladrillo, se iba a soterrar, evidentemente. Claro, pero también incluía un paso inferior, es decir, sustituir el viaducto por un paso inferior. Era un paso que iba a tener 850 metros de largo. O sea, se iba a soterrar, pero había que hacer un paso de 850 metros de largo millonario. Evidentemente no se hizo, el viaducto sigue estando donde está. Pero quiero dejar esto claro para que asuman que cuando se hablaba de soterrar, eso no impedía que hubiera también túneles, y túneles como ese de casi 1 kilómetro de largo, que no se hizo nunca. En el año 2010, Javier León, por cierto, firmó su segundo aval irregular a espaldas del Pleno, hizo aquellas trampas, porque claro, insisto, gasto, pero no había ningún ingreso, pero se acercaban las elecciones de 2011 y bueno, que si en 2013 la crisis no pasa, pues apaga y vámonos. Está cerrado un crédito, esto va para adelante, pero los bancos ya empezaban a apretar.
Campaña electoral de 2011, tercer aval ilegal que firma Javier León. De esto se supo luego después, en 2015, como explicaré más adelante. Pero había que hacer campaña y había que vender, pues eso, ya se van a empezar a reformar los edificios ferroviarios, se cierra la mayor operación financiera, las obras van a empezar en 2013, o sea, el mismo cuento de siempre. Bien, le funciona una vez más a Javier León y vuelve a salir elegido alcalde. Pero al año siguiente, la cruda realidad. Y la cruda realidad es que los cuentos electorales luego se dan de bruces con, pues eso, la cruda realidad. ¿Qué tenemos? Pues que los viejos talleres de Renfe, los que están en Farnesio, bueno, quedan las instalaciones, esos 500 trabajadores que estaban ahí no se podían mudar al páramo de San Isidro a los nuevos talleres todavía, porque no estaba hecho el trámite. Todo iba lento, los bancos apretaban y no se movía nada. Año 2013, el famoso arquitecto Rogers, pues ni estaba ni se le esperaba, como Alfonso Armada en el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Era la Zarzuela. Bien, ¿qué ocurre? Que en aquella época, pues la crisis seguía avanzando, pero de la Riva garantizaba el soterramiento sin fecha. Ya me contarán ustedes si se puede garantizar algo sin fecha. Pues bueno, vale todo, como la ilusión lo puede todo y el sueño lo puede todo, pues para adelante. Año 2014, el valor de los suelos que tenían que pagar la operación habían bajado de los 800 y pico millones a menos de 400. Alguno ya se estará preguntando, ¿cuánto valen hoy? Pues esto mismo. No han subido. Pero el problema no es que ahora estén muy bajos porque han bajado mucho, no, es que estaban muy altos porque estaban inflados, porque estábamos en una burbuja inmobiliaria. Ese es el problema. Los suelos valen lo que tienen que valer. Pero se seguían dando mensajes de que, bueno, de que a ver si, aquí tenemos a la ministra Pastor que decía, el suelo del soterramiento se pondrá en valor en unos meses. Eso jamás ocurrió, como todos sabemos. Año 2015, otra campaña electoral, pero claro, a esta ya Javier León acude en horas muy bajas. No se sabía en aquel momento, pero luego se ha sabido que el valor del suelo era 397 millones y la deuda 404. Por lo tanto, blanco y en botella. Si había que pagar con los suelos toda la operación de soterramiento y solamente para pagar la deuda ya contraída, el valor de los suelos ni siquiera alcanza para pagar esa deuda, pues ya me contarán. O sea, es inviable. Pero claro, pues habrá que esperar tiempos mejores y habrá que esperar un mejor momento. Bien, el soterramiento agotó su crédito literalmente. Cambio de gobierno municipal. Cambio de gobierno y empieza a saberse, a conocerse lo que había pasado. Los bancos llamando a la puerta del ayuntamiento en noviembre de 2015. Hace ahora 10 años, parece que fue ayer. Que querían cobrar. Y claro, ¿querían cobrar el qué? Es que ustedes nos deben 100 millones de euros. ¿100 millones de qué? Empezamos a investigar, vimos cómo estaba todo y dijimos, ¿pero qué es esto? El ayuntamiento ni podía ni puede pagar 100 millones de euros. Bien, empezamos a negociar, el alcalde Puente empezó a negociar con los bancos, los bancos no paran, evidentemente, desahucian a la gente. Pues con un ayuntamiento tienen un poco más de miramientos, pero poco más. Y fue un tiempo muy duro. No obstante, y esto he de reconocer, que fue una ingenuidad por parte del gobierno municipal, del alcalde Puente, el primer teniente de alcalde Sarabia, como estábamos con la cosa de que a ver si de alguna manera se podía soterrar, hicimos un último intento a la desesperada de intentar convencer al ministerio de que con unas fases realistas poco a poco, a ver si en el año 2019 se podía empezar, pero ya digo, fuimos unos ingenuos, porque esta era la cruda realidad. Estos eran los números. Una operación que iba a costar 527 millones en 2003 se había ido a los 1.510 en el año 2017. Es decir, se había triplicado. El crédito, fíjense en este dato, el crédito del tren ha generado 61.395 euros de intereses cada día. Cada día. Esos son 10 millones de pesetas al día solo en intereses. Eso, ningún gestor público puede firmar nada que dé el visto bueno a esto, porque esto es tirar el dinero del contribuyente a paladas. Es evidente que hay que parar. Mientras tanto, el exalcalde y sus concejales
enfrentándose a la petición de la Fiscalía de 9 años de prisión precisamente por los 3 avales que firmó en 2008, 2010 y 2011 a espaldas del Pleno Municipal. Por tanto, ¿qué hizo el Gobierno central, el Gobierno de España, el Ministerio en aquel momento en manos del Partido Popular? Decir, señores, esto no puede seguir así. Y tenían toda la razón, es que no se podía seguir así. Entonces anunciaron que se acabó la idea de soterrar. La idea, porque jamás ha habido un proyecto de soterramiento en Valladolid. Repito por si alguien, porque cuando la gente habla, es que el proyecto de soterramiento, falso. No existe ningún proyecto de soterramiento, ni ha existido nunca. Jamás llegó a ese nivel administrativo. Por tanto, el Ministerio dijo, señores, hasta aquí llegamos, tienen ustedes 2 opciones. O cerramos el chiringuito, es decir, abocados a la liquidación, opción A, debemos 400 millones y el Ayuntamiento tiene que poner 42. Fíjense, poner 42 millones el Ayuntamiento para cerrar. O sea, para dejarlo todo empantanado. O, opción B, vamos a una integración en superficie, que es una solución, bueno, más aseada, menos cara, más asumible, donde el Ayuntamiento pueda poner 72 millones hasta el año 2033, unos poquitos millones cada año, no dependemos de los bancos, Adif asume la deuda de los 400 millones para quitarnos a los bancos de encima, es decir, la deuda ya no se debe a los bancos, se debe a Adif, y ahí fue generoso el Ministerio, ya lo creo, y de esta manera podemos seguir adelante. Y todos, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, Gobierno de España, convenimos en que por lo menos a Valladolid se le podía dar una solución digna, porque ya se merecía, después de tantos años de falsas promesas y de frustración, por lo menos tener una salida. Y este fue el acuerdo. Gobierno de España, aquí le tenemos al representante del Ministerio, Junta de Castilla y León, ambas en manos del Partido Popular, y Ayuntamiento de Valladolid, PSOE, y toma la palabra, firmamos ese acuerdo. Un acuerdo de ciudad. No era lo soñado, evidentemente. Era lo posible, era lo razonable, sin duda alguna. Y eso fue lo que se firmó. Y lo firmamos todos. Y lo que se firma se debe cumplir, como voy a explicar a continuación. Por tanto, se pone en marcha la integración ferroviaria, que suponen 17 actuaciones a lo largo de la trama ferroviaria para mejorar la permeabilidad entre ambos lados de la vía, con pasos nuevos y con pasos que ya existen, que son viejos, pero que se podían mejorar. ¿Qué ha ganado Las Delicias? ¿Qué han ganado Las Delicias en estos años? Por favor. ¿Qué han ganado Las Delicias en estos años? Aquí tenemos, bueno, cada uno tiene su opinión. Yo les vamos a expresar la nuestra. A ver, esto, por favor. Por favor. ¿Qué ha ganado Las Delicias? Aquí no había nada. Este espacio estaba completamente muerto. Ahora hay 2 pasos en la avenida Segovia. Hay un paso que... Por favor. Pido silencio, por favor. Déjenme hablar, luego opinan, por favor. Luego hablamos, luego opinan. Primero escuchen, por favor. Gracias. Les decía, este paso no estaba y ahora está. Paso peatonal, paso ciclista, un paso accesible donde las personas pueden pasar de un lado para otro, donde incluso hay un ascensor que se ha puesto. En fin, es un espacio que no existía y que ahora existe y que está a servicio del barrio de Las Delicias y también para los vecinos del otro lado, evidentemente. En la calle Andalucía con Padre Claret, lo mismo. Un paso donde no había. Paso amplio, peatones, ciclistas. Un paso también accesible para las personas con movilidad reducida. Ya sé lo que van a opinar. Si estamos de acuerdo que los pasos de integración pueden ser mejores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Que siempre se puede mejorar el diseño, que siempre se pueden hacer las cosas mejor, que se puede poner también un ascensor en este paso, que sí. Pero es que no había nada. Es que aquí no había nada. Esto es lo que había. Por favor, no, si no es difícil. Venimos a explicar. Eso es. Luego hablan. Por favor. Gracias. Decía que esto es lo que había antes.
esta es la imagen que había antes delante del Mercado de las Delicias. Habrá gente que lo que hay ahora no le gusta, ¿de acuerdo? ¿Y le gusta más esto? Bueno, a mí no. Pero bueno, opiniones y gustos hay para todos los colores. Esto es lo que se veía al otro lado de la vía. Este muro de cemento de toda la calle de la estación, de arriba abajo. Bien, donde había esto, ahora hay un paso y se puede pasar. Aquí tampoco había nada. 2 carriles de entrada a Delicias donde no había nada. 2 pasos, tanto si se viene desde Recondo como si se viene desde Panadero. Son pasos amplios, son pasos cómodos, no sé si los usan, yo los uso habitualmente. El antiguo paso de Labradores, la actuación que se ha hecho, 2 carriles de acceso al centro, antes había solamente 1. Es que esto es lo que había antes, hace no tanto tiempo. Antes había un carril de ida y un carril de vuelta angosto, pequeño, donde sucedían estas cosas, que se quedaban atascados los autobuses, los camiones, y cuando se quedaba uno atascado, y ustedes lo saben, no podía pasar nadie ni hacia allá ni hacia acá. Esta es la conexión rodada que tenía el barrio de las Delicias. Y ahora tiene 2 carriles de entrada y 2 carriles de salida, por el que pueden pasar los autobuses. Antes este autobús nuevo, de los nuevos, de la línea 6, no podía pasar por ahí. Delicias tenía que tener un autobús viejo, porque los nuevos no cabían. Pues ese problema también se resuelto. Y esto, bueno, pues son realidades, no son cosas inventadas. Más cosas que se han ganado. Ya no pasan los trenes de mercancías que vienen de Renault. Ya no pasan los trenes de mercancías que vienen de Renault. ¿Me dejan hablar, por favor? No pasan los trenes de mercancías de Renault. Desde el verano pasado, por favor, yo... Luego querrán que les escuche yo, a ustedes. Si no me escuchan a mí, claro. En fin. A ver. Decía que los trenes de Renault ya no pasan, porque los trenes de Renault salen por aquí, por esta conexión, y ahora van por el ramal de mercancías hasta llegar al nuevo complejo ferroviario en el páramo de San Isidro. Este es el trazado naranja, el trazado del tren y el trazado que todavía siguen las mercancías que no son de Renault, pero que a lo largo de 2026 van a dejar de pasar. En 2026 dejarán de pasar trenes de mercancías cuando esté ya completado este tramo llamado el viaducto de los Tramposos, no sé por qué se llamará así, porque ya conecta con esto y todos los trenes van a ir por ahí. Van a llegar a los nuevos talleres de Renfe y a todo el complejo que hay alrededor. Va a ser el 7º centro logístico más importante de España. Aquí hay no solamente muchos millones invertidos, sino muchos puestos de trabajo, y va a ser un polo de actividad fundamental para el futuro de la ciudad, que también, como todo lo que es grande y es ambicioso, siempre tarda mucho más de lo esperado. Esto también va lento, pero esta imagen es real, no es inteligencia artificial ni es un dibujo. Bien, por tanto, ¿eso qué supone? Que esta línea blanca, que es la vía de Ariza, ya no es necesaria. Por ahí pasaban los trenes de Renault y como ya no pasan por ahí, esta vía se está levantando, se está quitando y por tanto este suelo se está despejando. Preguntarán, ¿qué se va a hacer ahí? Ahí está previsto que se hagan pisos. Toda esa zona, me imagino que la conocerán, está en pleno apogeo, en pleno desarrollo urbanístico. La zona de cuarteles, zona de ciudad de comunicaciones, una zona pujante, no son nada baratos los pisos, en fin, esto es lo que hay. Y ahí es donde estaban previstos los pasos de Ariza que ahora les comentaré. Vuelvo un segundo para atrás. Todo esto es lo que se ha hecho estos años. ¿Se podía haber hecho más? Sí. ¿Se ha hecho mucho más que antes? Sí, porque antes no se hizo nada. Por tanto, algo ha sacado las Delicias. Año 2017, ministro del Partido Popular. Valladolid tenía una deuda de 400 millones sin un metro de obra y esto era insostenible. Lo era. Hemos salvado la sociedad alta velocidad. Por tanto, el Gobierno de España, el Partido Popular en el Gobierno de España, respaldó aquella operación. El Partido Popular en la Junta de Castilla y León respaldó aquella operación. Y en el Ayuntamiento de Valladolid también. Año 2019. Esta señora era la portavoz y este señor ya le conocen, entró de concejal, duró 5 minutos en la oposición y se marchó corriendo al gobierno regional porque la oposición, en fin. Entonces,
también dijo el PP en el ayuntamiento que renunciaba al soterramiento. Y dijo que no iba a perder el tiempo en debates estériles en el año 2019. Por tanto, hubo elecciones y no hubo cambio de gobierno municipal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la ciudad va cambiando cada 4 años? Hombre, cuando se firma un acuerdo de ciudad hay que respetarlo. Pero me van a permitir, el señor Carnero, en diciembre del año 2022, no hace tanto tiempo, hace solo 3 años, antes de que le convencieran o le forzaran a ser candidato a la alcaldía de Valladolid, estando aquí en las Cortes de Castilla y León, este señor de Ciudadanos, Francisco Igea, planteó una enmienda al presupuesto para que se hiciera un estudio sobre el soterramiento, porque, insisto, no existe ni ha existido nunca un estudio sobre el soterramiento. Este señor dijo, de los 14.000 millones de presupuesto que tiene la Junta, dediquen 2 a hacer un estudio. ¿Qué votó el señor Carnero? Que no. Votó que no. Hasta que unos meses después le forzaron a ser candidato y entonces ya dijo, hombre, como creo que no voy a tener muchas posibilidades de ser alcalde, voy a prometer todo. Además, viéndolo bien que le ha funcionado al Partido Popular año tras año, elecciones tras elecciones, prometer el soterramiento, pues vamos a sacarlo otra vez. Por tanto, bandazo y viene a prometer. Y dice, se va a soterrar con independencia de quién sea presidente. No son mis palabras, son las suyas. Esto no nos lo inventamos nosotros. Esta fue su promesa. Es decir, que gobierne quien gobierne, se va a soterrar. Y dijo, o sale adelante el soterramiento o yo sobro. Bueno, pues usted sabrá. Y dijo más, me voy al Senado para poder soterrar desde allí. Pues ahí le tenemos, en el Senado, en el Ayuntamiento. No hay ningún alcalde ni alcaldesa en España de una ciudad más grande de Valladolid que esté en el Senado, porque cuando se está al frente de una ciudad importante requiere de dedicación exclusiva y absoluta. A este señor le sobra el tiempo, bueno, pues ahí está, tampoco soterra. Dijo que se iría si no era capaz de soterrar, como que dependiera de él. Él sabe que no depende de él, pero lo ha prometido. A lo hecho, pecho. Y en la campaña electoral avisó y lo dijo, voy a paralizar la integración. Lo dijo claramente. Nadie le puede decir ahora, voy a paralizar la integración y voy a captar fondos europeos para el soterramiento en 6 meses. Lo de que ha paralizado la integración está. ¿Dónde están los fondos europeos para soterrar? En ninguna parte. También dijo, voy a denunciar ante la sociedad la mal llamada integración. Y empezó con el boicot. Yo a las reuniones no voy, yo si no me reciben no me presento, voy a mandar cartas todas las semanas. Empezó con ese cuento para ir poco a poco boicoteando, que fue lo que prometió. El ayuntamiento amenaza con bloquear las licitaciones de nuevos pasos bajo las vías. Es exactamente lo que ha ocurrido. Esto es un titular del año pasado. Aquí vemos en verde lo que saca el barrio, lo que más le interesa al barrio de Las Delicias en estos años. Aquí tenemos un paso donde no había ninguno, que es el de Andalucía con Claret. Aquí tenemos los 2 de Panaderos y de Labradores. Y aquí tenemos este, que se va a hacer, porque es un paso que va asociado a la construcción de la nueva estación de tren, como veremos ahora, y que se va a hacer también. Todos los demás, la mejora del paso de San Isidro, que muchos de ustedes utilizan, la demolición del viaducto del Arco de Ladrillo para hacer un nuevo paso inferior, y los 3 pasos de Ariza, los 3 han sido vetados, prohibidos por estos 2 señores, y hasta aquí hemos llegado. Esta es la realidad. El boicot empezó en el Arco de Ladrillo. Dijo que no se podía demoler el viaducto del Arco de Ladrillo porque era incompatible con el soterramiento. Pero no acabamos de decir que en el año 2009, con la idea de soterramiento que tenían, iban a construir un paso de 850 metros de largo. Entonces sí que se podía y ahora no se puede. Pues evidentemente es una excusa. Esta es una imagen aérea del actual viaducto. Este es el proyecto hecho, aprobado, de cómo quedaría, con una entrada y una salida. Esta es una imagen para que se hagan una idea del paso de Andrómeda, entre los barrios de Los Santos Pilarica y Belén. Allí hay un paso de tráfico rodado y también peatonal con un carril en cada dirección. El de Arco de Ladrillo serían 2 y 2, o sea, sería el doble de grande, sería más parecido a esto, es un paso más moderno. Pues bien, el señor Carnero ha dicho que ni hablar. Ha boicoteado, ha gastado 2,5 millones de euros
A ver, ahora sí. Decía, el boicot empezó en Arco de Ladrillo. Carnero rechaza el proyecto y paraliza la integración. Se opone a la obra en Arco de Ladrillo para evitar un caos circulatorio. Pero si los caos circulatorios los crea cada 2x3, vayamos donde vayamos, a Parque Sol, a Villa de Prado, donde vayamos hay caos circulatorio. Cuando no era porque interfería en el soterramiento, era por el caos circulatorio. El caso es que había que gastarse 2,5 millones en parchear este viaducto. Esto es como tenía que quedar. Este es el proyecto, se acabó. Esto es como está ahora. Esto es como tenía que estar. Se acabó, así es como está ahora. Así es como está ahora. La obra en Arco de Ladrillo le da vida para otros 50 años, dice el señor Carnero. Pues muchas gracias, pero a lo mejor podía haber hecho usted otra cosa, ¿no? Avisa ya que el viaducto de Arco de Ladrillo estará en servicio hasta soterrar las vías. Pues como tengamos que aguantar hasta que se soterren las vías, pues evidentemente ese día no va a llegar. Año 2024, Carnero insiste en no abonar los 11 millones de euros a la sociedad. Este es otro boicot que ha hecho. No solamente ha paralizado obras, también se ha negado a pagar. En el año 2024 el ayuntamiento tenía que poner 11 millones a la sociedad, porque ya les recuerdo que la sociedad funciona con el dinero que ponen los socios, no con el de los bancos, que de los bancos ya nos libramos en 2017. Bien, en 2024 tocaba poner 11 millones y él dijo que no, que ese dinero le venía bien para hacer otras cosas en la ciudad y entonces le mandó una carta a la sociedad diciendo que le perdonaran esos 11 millones y que ya los pagaría más adelante. Esto es como si ustedes escriben una carta a su banco diciendo que les viene mal pagar la hipoteca al año que viene y que ya si eso que al siguiente ya la empiezan a pagar. Como el banco no les contesta, dicen que eso quiere decir que sí, que les ha parecido bien. Y entonces, por su cuenta y riesgo, ustedes no pagan. Esto es lo que ha hecho el señor Carnero. Y este es el motivo, uno de los motivos por los cuales el convenio se ha venido abajo, porque es un incumplimiento flagrante de sus obligaciones. Tenía que poner 11 millones y no los ha puesto. En el año 24, en febrero, el Ministerio hizo una cosa llamativa. Como el señor Carnero no movía ficha, dijo que iba a soterrar, pero no tenía ni un triste papel, ni un triste estudio, ni nada, el Ministerio dijo, ya lo hacemos nosotros. Total, los técnicos que hacen soterramientos y que hacen operaciones ferroviarias están aquí y al final cualquier proyecto tiene que pasar por aquí y elaboraron una propuesta. Una propuesta, bueno, que decía claramente que la idea de soterrar era inviable por motivos económicos y por motivos, sobre todo, técnicos. Bien, pues el señor Carnero dijo que ese estudio estaba mal, que los funcionarios de Adif estaban comprados por el ministro, que mentían y que él iba a encargar un informe suyo, privado, él que dijera otra cosa, y lo hizo. Lo que hizo fue llamar a una empresa amiga suya, vinculada con el Partido Popular de Madrid, de la señora Ayuso, una empresa muy pequeñita, y a dedo, les dio 18.000 euros para que le hicieran un informe que dijera que sí que se podía soterrar. Yo por 18.000 euros a lo mejor también se lo hago. Que sí que se puede soterrar y además muy baratito. Claro, esto no es serio. O sea, tienes un informe de los técnicos de Adif y tienes un informe de unos amiguetes a los que les has pagado un dinero. ¿Y qué decía ese informe? Pues que se puede soterrar, pero además por poco dinero. Por 565 millones lo hacen. El estudio del soterramiento con muros pantalla en Valladolid le costará al ayuntamiento 1,2 millones. Por cierto, esto que acabo de leer, que está aquí abajo, este estudio, se van a aprobar los presupuestos municipales para el año que viene y no hay ni un céntimo dedicado para esto, para el gran proyecto. Entonces, el señor Carnero dijo que se iba a gastar esto, que se lo iba a encargar seguramente a estos señores amiguetes, pero no hay un céntimo en el presupuesto 2026, así que no sabemos muy bien por dónde va. Un estudio de 1.000 páginas ya descartó hace 20 años los muros para soterrar. Cuando se habla muy alegremente y se habla sin saber. Poca gente conoce y algunas de las personas que conocen no dicen la verdad. Ese informe advierte claramente de los riesgos que hay de soterrar en la ciudad de Valladolid con la técnica del muro pantalla.
Porque lo que estos amigos de la empresa de Carnero le han dicho es que sí, que se puede soterrar, pero no con tuneladora. Hasta ese momento la tuneladora era irrenunciable, pero ahora ya han renunciado a ella y tiene que ser con muro pantalla. Cuando hay un estudio de hace 20 años que dice que con el muro pantalla hay graves riesgos ambientales. Es más, no pasaría un proyecto de soterramiento, ni siquiera pasaría la declaración de impacto ambiental. Los 3 pasos de Ariza. Aquí es donde ha terminado de boicotear el convenio de integración. Vamos uno por uno muy rápido. El boicot Carnero boicotea la integración de Valladolid, frena los pasos de Ariza, vuelve a decir lo del caos circulatorio, absolutamente injustificado. Los vecinos de Ariza estuvieron aquí mismo hace unos días y se lo dijeron al alcalde. Además, es que lo van a ver ustedes, porque los que entienden enseguida salen y lo dicen, claro, y lo explican y lo razonan. Este paso es fundamental para unir Farnesio, que estaría aquí detrás, este es el edificio de la Seguridad Social, con la calle Hípica. Este paso es, sin duda alguna, el más importante para la ciudad de Valladolid, ya no solamente para Las Delicias. Este paso sería clave, transformaría por completo la movilidad en la ciudad de Valladolid. Bien, pues ha sido también eliminado. Aquí tienen la recreación del proyecto, uniría un carril de ida y otro de vuelta con la calle Hípica y, por tanto, Paseo Zorrilla y unión hacia Parque Sol. Se acabó, al cubo de la basura. Este paso entre la avenida de Irún y el Parque de las Norias también es el proyecto, a la basura también. Y la pasarela, hay alguna vecina por aquí de esa zona, la infame pasarela donde el señor Rajoy vino a hacerse una foto, pues ahí va a seguir per secula seculorum, porque tampoco se va a tirar. Esos son los 3 pasos de Ariza. Les hablaba antes de la estación de tren. También el señor Carnero ha intentado boicotear la estación de tren. Esta no está en el convenio, está fuera. Lo ha intentado y, como ven ahí, ha llevado a los tribunales para intentar paralizar la obra. De momento no lo ha conseguido y no creo que lo consiga. Son 215 millones de euros para esta nueva estación, porque ya les he dicho que Valladolid va a ser la 3ª ciudad de España en alta velocidad después de Madrid y Barcelona. Va a tener más del doble de vías y va a llegar a los 5 millones de viajeros al año. Bien, pues también lo ha intentado boicotear. Y la razón es esta, no les mareo con el mapa. El desarrollo de la alta velocidad en España pasa por Valladolid. Valladolid está muy bien ubicada y, por tanto, el tráfico ferroviario en Valladolid es fundamental. Valladolid es una estación pasante, no es una estación término, como las que están en la costa, por ejemplo, sino que por aquí pasan muchos trenes y con esta obra, que habrán oído hablar de ella, que es la U de Olmedo, se evita que los trenes que quieran ir hacia Galicia tengan que bajar a Madrid. Aquí en Olmedo dan la vuelta y ya pueden subir hacia arriba, con todo ese ahorro de tiempo y de dinero que eso supone. Esta es una idea que planteó el alcalde, siendo alcalde el señor Puente, y que ahora está como ministro llevando a cabo. Una obra de 40 millones, que es muy poco dinero en términos ferroviarios, pero que va a ahorrar muchísimo tiempo. Esta es la vista aérea de la actual estación y esta va a ser la nueva estación. Como pueden ver, la diferencia es que es mucho más grande y que tiene que dar cabida a ese tráfico ferroviario. Voy a acelerar para ajustarme un poquito a la hora. Este es el paso del que les hablaba antes. Cuando se haga la estación, que estará terminada, en el año 2029, aquí, este paso, este es el centro de la ciudad, estamos mirándolo desde Delicias, habrá un nuevo paso, habrá una nueva conexión con el centro de la ciudad. Vista aérea, esta sería la nueva estación de tren, lo que va a ocupar, y justo al lado, justo aquí, tendría que estar la nueva estación de bus en Delicias. La nueva estación que estaba prevista en el convenio de integración. Aquí está la actual y esta se tendría que demoler y aquí construir la nueva. La Junta de Castilla y León lo ha paralizado, que es la responsable, también lo ha paralizado. De tal manera que en esta parcela, que es donde se tendría que ubicar la estación de autobuses, pues también muerta de risa, paralizada por este boicot. Este fue un diseño que hizo la Junta de Castilla y León hace ya 4 años y que metió en un cajón. No, esto que estamos viendo no lo vamos a ver hecho realidad.
Adiós a todo ello. A cambio, ¿qué ha hecho en la estación de autobuses? Abandonada durante 35 años, porque como se iba a soterrar, bien, 35 años abandonada y 35 años sin controlar a la concesión, que esa es otra, pero bueno, eso es para otro tema. La peor estación de autobuses de España, porque hablamos mucho del tren, que van a pasar 5 millones de pasajeros por la estación de tren, sí, pero por la de autobús también pasan 5 millones de pasajeros todos los años, ¿eh? O sea que es fundamental, sería fundamental para Valladolid que estuvieran juntas las dos, la de tren y la de bus para la intermovilidad. Pues adiós a todo esto, señoras y señores. Los 5 millones de este proyecto, los 10 de aquel, los 22 del Arco de Ladrillo, los 30 de la estación de autobuses, los 6 de la pasarela, todo esto al cubo de la basura. Por tanto, Las Delicias y Valladolid se quedan sin 73 millones de euros en obras que estaban listas para poderse ejecutar, para hacer todo esto que acabamos de ver, más luego una deuda, porque ahora se inicia el proceso de la disolución, pero luego vendrá la liquidación. ¿Se acuerdan ustedes que hace un ratito les he hablado que en 2017, cuando se descubrió cómo estaban las cuentas de la sociedad, el Ministerio dio dos opciones. Una era liquidar, que había que poner 42 millones, y otra era integrar. Bueno, pues hemos vuelto a esa casilla. Entonces no sabemos lo que le va a tocar poner al Ayuntamiento de Valladolid para liquidar la sociedad, porque está desahuciada ya. Bien, esta también es una noticia, tampoco me lo invento. El 65% de los vallisoletanos pide acelerar las obras de integración. Esta es una noticia de hace un año. El norte de Castilla hizo un sondeo, hizo una encuesta, y esto fue lo que salió. Esto fue lo que salió. Por tanto, bueno, pues allá cada cual con lo que hace. Pero esto de que hay un clamor y tal, bueno, hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Allá cada uno con las razones y los fundamentos que utiliza. ¿Por qué, a nuestro modo de ver, es especialmente grave romper este acuerdo? Primero, porque es un acuerdo entre administraciones distintas, que eso ya de por sí es difícil. Pero en segundo lugar, de color político diferente. Si aquí se han firmado unos que son de un signo y otros que somos de otro, y hemos firmado un acuerdo de ciudad hasta el año 2033, eso se tiene que respetar. Porque si no se respeta esto, no se respeta nada. Porque si mañana, imagínense ustedes que hay 3 políticos o 3 responsables que son del mismo color político, el que sea, que pactan una cosa, en el momento que haya otro alcalde dice, yo esto no lo voy a cumplir, me desentiendo de esto que firmaron otros. Entonces, entonces, ¿para qué se hacen las cosas? Los millones se van tirando a la basura. No puede ser. Es muy grave romper un acuerdo de ciudad. Esto ya no es una cuestión cuando todavía no se ha movido un papel, que dices, bueno, vamos por aquí o vamos para allá. Bueno, hay una discusión. Pero cuando ya una cosa está en marcha, está firmada, hay un calendario, hay una financiación y además romperlo conlleva unas gravísimas consecuencias. Lo acabamos de ver, 73 millones más deuda. Esto es muy grave. Y esto, lo haga quien lo haga, ya no es una cuestión de ideología, es muy grave. Porque, ¿qué futuro le queda luego a la ciudad? ¿Quién nos garantiza que los alcaldes o alcaldesas que vengan después van a respetar lo que han firmado los anteriores? Es que si no se respeta esto, entonces no se puede hacer nada a largo plazo, porque siempre vendrá alguien que decidirá romperlo. Y este es el problema. Por tanto, acabo ya como empecé. Se enfrentan a un posible delito de administración desleal. Espero que tengan suerte. Javier León tuvo suerte, se libró de los 9 años de cárcel que le pedían, se libró porque había prescrito, por unos días había prescrito el delito de falsedad documental. Espero que el señor Carnero tenga también suerte y no acabe. Desde luego, Valladolid no va a tener tanta suerte. ¿Qué va a pasar ahora? El proceso de disolución, siendo una estimación razonable, no piensen que exageramos, conociendo cómo funcionan los tribunales, nos podemos tirar 3 años tranquilamente solo para disolver. Luego vendrá la liquidación, que no va a ser amistosa, porque hablamos de muchos millones y hablamos de la deuda municipal, deuda de la Junta de Castilla y León, etcétera. Pues fácilmente otros 4 años. Estamos hablando de que nos plantamos justo en el año 2033, que es justo el año en el que tenían que terminar las obras de integración ferroviaria del convenio que ahora se ha roto. Qué curioso. Puede ser que nos veamos en el año 2033
y que no se haya hecho pues, más que estos pocos pasos que ha dado tiempo a hacer y no se haya podido continuar y que la ciudad siga completamente empantanada. Ante esto, las promesas. Año 2023, Carnero decía: garantizo el soterramiento, se hará con independencia de quien sea presidente, recuerden, pero ahora dice que no, que ahora solo se hará si es Feijóo presidente del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se acercarán las elecciones y hay que ir preparando el terreno. ¿Se acuerdan ustedes de la primera diapositiva que les he puesto cuando decía en 2006 estará el soterramiento? Aznar de presidente, la Junta siempre en manos del PP, el Ayuntamiento en manos de León de la Riva, y no soterraron. En 2003 cerraron los tres del PP el convenio para soterrar, y no soterraron. Y ahora tampoco van a soterrar, porque esto es mentira y esto también es mentira. Y es mentira por dos razones. La primera razón, por la que hemos dicho antes, con muro pantalla no se puede soterrar. Se descartó hace 20 años, lo descartó León de la Riva, no lo descartamos nosotros ni nadie más. León de la Riva lo descartó por unas razones que tienen que ver con los niveles acuíferos, etcétera, etcétera. Esto está descartado. Por tanto, esta es la primera razón. Segundo, porque la propia tuneladora está descartada por el señor Carnero. Él ya ha dicho que tiene que ser con muro pantalla. Por tanto, si con muro pantalla no se puede, porque no pasaría una declaración de impacto ambiental, ni loco, y la tuneladora está descartada, porque aunque se quisiera volver a la tuneladora, fíjense, ya digo que está descartada porque el propio Partido Popular la ha descartado, pero aunque vengan dentro de 15 días y digan que ahora sí que otra vez la tuneladora, Valladolid necesita 4 vías. Valladolid necesita 4 vías. No hay ninguna tuneladora para 4 vías en el mundo. No la hay, a lo mejor la habrá en un futuro. No la hay. Por tanto, tienen que ser 2 y 2. Y tienen que estar separados los 2 túneles por el espacio de otro túnel. Bien, aquí están los edificios y aquí están los edificios. Busquen ustedes lo que está pasando con las obras del metro, incluso con las obras de alguna obra de soterramiento en algunas ciudades. Esto aparece en el informe técnico. En estos edificios, sin ir más lejos, directamente habría que demolerlos. Pero ya digo, esta opción ya está desechada por el Partido Popular, así que esto que estamos haciendo es un pequeño juego de ciencia a ficción. Esto que dice el señor Carnero no tiene ni pies ni cabeza, es justo lo contrario. Cuantas más frecuencias de trenes, más necesario es el soterramiento. Justo al revés, cuantas más frecuencias de trenes, peor es el soterramiento. Por una razón evidente, y es porque el túnel no te permite crecer una vez que lo tienes. Tú en superficie podrás ampliar, pero el túnel no lo puedes ampliar. De hecho, bueno, ya les he explicado antes el panorama de desarrollo de la alta velocidad. De hecho, si hubiésemos conseguido soterrar, que no sé, habríamos terminado ayer, porque, claro, el soterramiento sería muchos años, lo que estaba previsto en su día, que era un túnel de 2 vías, dejando fuera a los trenes de cercanías y media distancia, ahora mismo Valladolid no podría asumir esto. Los trenes se tendrían que ir a Burgos. No podrían. Valladolid no tendría capacidad. ¿Dónde metemos en un túnel así de pequeño? Es decir, ahora sabemos muchas cosas que no sabíamos hace 20 años. Hace 20 años no teníamos tren de alta velocidad, no sabíamos lo que iba a venir y, bueno, como se iba a pagar todo con el suelo, hoy sabemos muchas cosas. Las hemos pasado muy mal. Nos hemos endeudado, ha habido que pagarlo, todavía se debe, sabemos cuáles son los estudios técnicos, está descartado el muro pantalla, no hay tuneladoras, sabemos muchas cosas. Y sobre todo la deuda, que ahí está también. Por tanto, hubiéramos cometido, sin saberlo, un grave error histórico, porque Valladolid no podría crecer. Y esto es una cosa que hay que sacarla en claro. Hasta el punto de que hay otras ciudades que muchos años después que nosotros también han estado dando vueltas al tema del tren, porque esto suena muy bien, lo de soterrar es una idea que suena fenomenal, y también querían, y ahora se están dando cuenta de que la integración son soluciones. Y están, por ejemplo, Granada, alcaldesa del Partido Popular, ya tiene un convenio de integración ferroviaria. Santander está en ello también, en la integración. Jaén, lo mismo. Son ciudades que se han dado cuenta, que además es lo que se hace en Europa, integrar. Busquen ustedes soterramientos en ciudades de Europa. Busquen, les dirán que sí, que hay otras. No. Busquen, infórmense y verán
que esto es lo que se puede hacer. Por tanto, y ya termino, la integración son realidades. Gustará más, gustará menos, pero se puede ver con estos ojitos lo que se ha hecho. Aquí tenemos el paso de panaderos, vamos a ver la nueva estación, aunque está fuera del convenio, vamos a ver el paso de labradores y panaderos peatonal, aquí vemos otra imagen, el paso de Padre Claret, los túneles. Estos son cosas que ha sacado Las Delicias y estos son cosas que son soluciones. Mejorable, como toda la vida, pero es algo. Es que no teníamos nada. En el año 2017 lo que teníamos era una deuda de 400 millones. Y ahora, gracias al señor Carnero y gracias al señor Quiñones, volvemos a tener la deuda, tenemos empantanado esto y lo que nos espera. Y ante esto, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo, con nosotros, lo único que les pedimos es que no se dejen llevar por las emociones, que piensen, que contrasten, que lean, que escuchen. Es importante escucharnos a todos y saquen sus propias conclusiones. Yo sé que es muy difícil, que cuando uno le han metido una cosa en la cabeza como ideal y perfecta, yo lo entiendo. Me dijeron que podía tener un Ferrari, que si lo pagaba de esta manera, que si me metía, que si hacía, que si tal, que si cual. Ahí el Ferrari, yo ya es que ya me veía encima del Ferrari y resulta que el Ferrari pues no lo tengo y no lo voy a tener. Pero es que hay que pararse a pensar si lo necesito. Es que eso es lo que hay que pararse a pensar. Por tanto, señoras y señores, nosotros hasta 2017 defendimos una posición, o hasta el año 2016, como han visto, cuando se destapó el pastel del fraude que había, cambiamos de opinión, nos sumamos al Partido Popular del Gobierno de España, al Partido Popular, la Junta de Castilla y León, llegamos a un acuerdo, a un pacto de ciudad. Ese pacto de ciudad se ha mantenido hasta el año 2022 y en el año 2023 ha llegado un señor a la alcaldía que había prometido soterrar y que de alguna manera se tiene que justificar, pero nos va a salir esta factura carísima. Carísima, y miren, ya al margen de esto, gane quien gane las próximas elecciones. Por favor, esta idea es muy importante. No se pueden romper los acuerdos de ciudad. No se pueden romper, salvo que sea gratis. Este, desde luego, no es gratis. Tú has firmado un pacto, cúmplelo. Hay que cumplir lo firmado. Valladolid tenía una hoja de ruta hasta el año 2033. Nos quedaban de pagar 30 millones de lo que teníamos que aportar hasta el año 2033. Había dinero en caja, las obras es verdad que iban más lentas, pero bueno, siempre sabes que las obras van a tardar un poco más. Esto es lo que hay, no hay otra opción. A mí me encantaría decirles, no, miren, no se preocupen, que nosotros en 2027, si volvemos a gobernar, no les vamos a engañar. No les vamos a engañar, no podemos prometer lo que sabemos, después de todos estos años de aprendizaje, que no podemos cumplir. Por tanto, el que quiera seguir engañando, porque le ha dado muy buen resultado, con el paso de las décadas, allá él, allá ellos. Nosotros no vamos a estar ahí. Y a partir de aquí, lo que quieran preguntar, a su disposición.